Nunca imaginé que el día que me vaciaran el escritorio en una caja de cartón sería también el día en que todo empezara a derrumbarse para él. No para mí. Para él. Pero voy por partes. Llevaba 6 años en esa empresa. 6 años llegando de los primeros, quedándome de los últimos, resolviendo los problemas que nadie más sabía resolver. No era el empleado más ruidoso, no era el que se pavoneaba en las reuniones ni el que le recordaba al jefe cada logro propio. Era el que hacía que las cosas funcionaran. Y en muchas empresas, ese tipo de persona es invisible hasta el día en que desaparece. Mi jefe se llamaba Marcos. Llevaba 3 años en el cargo cuando yo ya tenía 3 en la empresa. Lo pusieron a él por encima de un equipo que ya rodaba solo, y desde el primer día quedó claro que su principal habilidad era parecer ocupado sin estarlo. Reuniones largas con conclusiones cortas. Presentaciones con mucho color y poco contenido. Una sonrisa permanente que con el tiempo aprendí a leer como lo que era, la sonrisa de alguien que sabe que el barco navega pero no sabe exactamente por qué. Yo sí sabía por qué. Durante años fui el responsable de un sistema interno que la empresa había desarrollado antes de que Marcos llegara. Un sistema que gestionaba los contratos con los clientes más grandes, automatizaba los reportes financieros y mantenía la base de datos que alimentaba todas las decisiones importantes. Era un sistema viejo lleno de parches que yo mismo había ido aplicando, con una lógica que solo yo conocía en profundidad, porque yo había sido parte de construirla desde el principio. Marcos nunca se molestó en entenderlo. Para él era una caja negra que producía los números que necesitaba para sus presentaciones. Mientras los números salieran bien, no había preguntas. Y los números salían bien porque yo estaba ahí. Un lunes de febrero, Marcos me llamó a su oficina. Cerró la puerta, lo cual ya era inusual, y me dijo que la empresa estaba pasando por un proceso de reestructuración. Que habían tomado la difícil decisión de prescindir de algunos puestos. Que el mío era uno de ellos. Me quedé mirándolo sin decir nada durante unos segundos. Le pregunté si había algo concreto, algún problema con mi trabajo, algo que justificara la decisión. Me dijo que no, que era puramente estructural, que no era nada personal. Que Recursos Humanos me explicaría los detalles del finiquito. Esa misma tarde, mientras recogía mis cosas, vi entrar por la puerta a un chico joven con una mochila y una expresión de quien llega el primer día sin saber muy bien dónde sentarse. Una compañera me lo presentó casi en voz baja, con esa incomodidad de quien sabe que la situación es incómoda. Era Adrián. El sobrino de Marcos. No necesité que nadie me explicara nada más. Salí de ese edificio con mi caja, subí al coche, y estuve 10 minutos sentado sin arrancar el motor. No estaba triste. Estaba procesando. Porque en esos 10 minutos me di cuenta de algo que Marcos claramente no había calculado. Adrián iba a sentarse en mi silla. Iba a heredar mis responsabilidades. Y no tenía ni idea de lo que iba a encontrar. No hice nada durante las primeras semanas. Busqué trabajo, actualicé mi currículum, tuve conversaciones con contactos del sector. Viví mi vida. Pero empecé a recibir mensajes. Primero de una compañera preguntándome si recordaba cómo se generaba un reporte específico. Luego de otro preguntando dónde estaba documentado cierto proceso. Luego otro más. Los respondí con amabilidad las primeras veces. Era información básica, no me costaba nada compartirla. Pero entonces llegó el mensaje de Marcos. No fue una llamada. No fue un correo formal. Fue un mensaje de texto informal, casi casual, como si los dos fuéramos amigos y lo de mi despido hubiera sido un malentendido sin importancia. Me decía que el chico nuevo estaba teniendo algunas dificultades con el sistema. Que si podía pasarme un día por la oficina para explicarle el funcionamiento. Que me lo pagarían como consultoría. Leí el mensaje 2 veces. Luego lo guardé sin responder. Durante los días siguientes investigué un poco más sobre la situación interna. Por conversaciones con exempleados y por lo que me iba llegando de forma indirecta, el panorama era claro. Adrián no solo no entendía el sistema. Había tocado configuraciones que no debía tocar intentando hacer cambios por su cuenta. Los reportes financieros del mes habían salido con errores. Un cliente importante había señalado inconsistencias en su contrato.
Y la dirección general empezaba a hacer preguntas que Marcos no sabía responder. La caja negra había dejado de producir los números correctos. Y de repente todo el mundo quería saber qué había dentro. Marcos volvió a escribirme. Esta vez el tono era diferente. Menos casual, más urgente. Me decía que la situación era delicada, que necesitaban ayuda con carácter inmediato, que estaban dispuestos a hacer una oferta seria por mi tiempo. Le respondí que con gusto podíamos hablar. Que me enviara una propuesta formal por correo. La propuesta llegó al día siguiente. Era correcta en las formas pero ridícula en el fondo. Me ofrecían 2 días de consultoría a una tarifa que no reflejaba en absoluto la urgencia que transmitían sus mensajes. Les respondí con mi propia propuesta. Detallada, profesional, con mis tarifas reales. No exageradas. Justas. Las de alguien que sabe exactamente lo que vale su conocimiento. Hubo silencio durante un día entero. Podía imaginarlo al otro lado mirando los números con esa sonrisa suya ya un poco menos firme. Finalmente aceptaron. Fui a la oficina una mañana. Saludé a mis excompañeros, que me recibieron con una mezcla de alivio y vergüenza ajena por la situación. Me senté frente al sistema que yo había mantenido durante años y tardé exactamente 40 minutos en identificar todo lo que Adrián había roto intentando arreglarlo. Marcos me pidió que le explicara a Adrián el funcionamiento completo para que pudiera manejarlo solo a partir de entonces. Le dije que con gusto podía hacerlo, pero que eso era un proceso de formación de varias semanas, no de una mañana, y que tendría un coste distinto al de la consultoría puntual que habíamos acordado. La conversación que siguió fue incómoda. Marcos intentó convencerme de que hiciera más de lo acordado por el mismo precio. Le recordé con calma lo que habíamos firmado. Que yo estaba ahí para resolver el problema inmediato, no para formar a su sobrino de forma gratuita. Resolví lo que había que resolver. Entregué un informe detallado de los errores encontrados y las correcciones aplicadas. Y me fui. 3 semanas después me llamó el director general de la empresa. No Marcos. El director. Me preguntó si estaría disponible para una conversación sobre una posible colaboración a largo plazo. En esa conversación salieron a la luz muchas cosas. El director ya tenía sus propias dudas sobre la gestión de Marcos. Los problemas con el sistema habían sido la gota que derramó el vaso de una serie de decisiones cuestionables que venían acumulándose. Y mi nombre había aparecido en ese contexto no como el empleado que habían dejado ir, sino como la persona que había mantenido funcionando algo crítico durante años sin que nadie se diera cuenta. No voy a decir que Marcos fue despedido por mi culpa. Fue despedido por la suya. Por haber priorizado el favor familiar sobre la estabilidad operativa de la empresa. Por no haber entendido nunca lo que tenía en su equipo hasta que ya no lo tenía. Por haber confundido invisibilidad con prescindibilidad. Yo terminé firmando un contrato de consultoría estable con esa empresa. Con mejores condiciones que mi antiguo sueldo, sin horarios fijos y con la libertad de seguir construyendo otros proyectos en paralelo. Adrián, según me contaron después, fue reubicado en un puesto administrativo más acorde con su experiencia real. Sin rencor hacia él. Era un chico joven al que pusieron en un lugar para el que no estaba preparado. Eso no era su culpa. Era la de quien tomó esa decisión. Hay una cosa que aprendí de todo esto y que no me canso de repetirme. El conocimiento real, el que está en tu cabeza y en tus manos y en los años que llevas resolviendo problemas que otros ni saben que existen, ese conocimiento no se puede meter en una caja de cartón y sacar por la puerta. Pueden quitarte el escritorio. Pueden darte las gracias con una sonrisa incómoda y un finiquito. Pueden traer a alguien más joven, más barato o más conveniente para sentarlo en tu silla. Pero no pueden quitarte lo que sabes. Y tarde o temprano, cuando la máquina deja de funcionar, siempre buscan al mismo número de teléfono. Asegúrate de que ese número sea el tuyo. Eso es todo. Gracias por escucharme.